Hola, buenas tardes. No sabemos qué ha pasado con la conexión. Estábamos con el doctor Alfredo Corel y el doctor Joan Carles March, pero se ha desconectado, no sabemos por qué. Volvemos a reanudar la conversación y a poner al día frente al COVID. Hola de Hola, nuevo. Alfredo, no sé qué ha pasado. A mí me ha echado. No sé qué ha pasado, pero a mí me ha echado directamente. Y a mí también. Yo sé que tú tuviste, Alfredo, algún problema con Instagram, ¿no? Sí, pero En bueno, tu ahora no perfil. creo que sea ese el problema. Estaba comentando que las estadísticas van un cierto retraso en los ingresos en hospital y luego las UCIs, que es lo que se ha visto esta semana, que decía Joan Carles, y luego sobre las muertes, que es lo que más me preocupa, porque efectivamente el número es alto, que yo tengo una duda razonable de si esas muertes que se registran de 80 diarios son personas que tienen COVID o personas que han muerto de COVID, que no es exactamente lo mismo. Porque puede haber otros procesos que en el transcurso del ingreso se detecta el COVID y no tiene nada que ver con su evolución clínica, e incluso puede haber procesos que se ven afectados porque el COVID hace que su evolución clínica sea peor, pero que no han ingresado con una pulmonía bilateral por COVID, sino entonces, bueno, yo estas estadísticas no las acabo de ver, claro. Yo no sé si tú, Joan Carles, tienes alguna información más de esto, pero a mí me preocupa. No, la realidad va en la línea de lo que tú planteas, Alfredo. Es decir, los casos de hospitalización y UCI van retrasados con respecto al número de contagios. Primera cuestión. Y segundo, el tema de las muertes, ¿no? Yo creo que lo que vemos es, básicamente, son desestabilización de personas que están más graves, pero que muchas veces no mueren por COVID, sino mueren con COVID, Con que es COVID bueno, pues como un agravante quizá de su efectivamente, patología de efectivamente. base. Sí, altera la situación de base, personas que tienen una patología de base a veces no demasiado bien controlada o que probablemente la pandemia ha generado más descontrol por el hecho de no hacer un seguimiento tan activo como se hacía antes o por diversas circunstancias y estamos en un momento en el cual por H o por B una persona se desestabiliza muy fácilmente, ¿no? Piensa calor por un lado, añadimos problemas adicionales de la misma enfermedades crónicas que puedan tener, a eso le podemos añadir que pueda tener COVID y entre una cosa y la otra generan problemas adicionales que hacen que el número de muertes se incremente, ¿no? Pero yo creo que para mí tampoco es un elemento es decir, es discutible. No, pero Está es, claro es que importante que hablemos de muertes porque luego yo no sé tú, Joan Carles, pero yo ya antes me linchaban la parte negacionista, ¿eh? La parte que la gente antipandemia, antivacunas, y ahora me linchan por los dos lados, los negacionistas y los que digamos que se han quedado con una sensibilidad al COVID tremenda y entonces tenemos que estar con mascarillas hasta en nuestra cama con nuestros convivientes, ¿no? Y entonces me dicen que es que yo me he relajado, que me he vendido a los medios, que me he vendido al gobierno, por supuesto, que me he vendido a las farmacéuticas. Y, y claro, hay algunos científicos que han salido estos días atrás diciendo que habría que volver atrás al uso de las mascarillas en todos los interiores. Y claro, yo lo que sí que creo es que hemos hecho una transición entre marzo y el momento actual espectacularmente rápida. Si de mí hubiera dependido, yo creo que esto lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, esto se hubiera hecho de un modo como más escalonado, ¿no? Pero de pronto nos vimos sin las restricciones de mascarillas en los interiores, sin tener que declarar la enfermedad por debajo de 60 años, sin tener que estar aislado si tenía síntomas leves. Entonces, y es la tormenta perfecta porque ha llegado la primavera, hemos vivido la Semana Santa a tope, como buenos españoles que somos, hemos vivido los conciertos, las ferias y ahora estamos en las puertas del verano. Y yo creo que hay una cierta sensación de hartazgo y de la gente se está lanzando a la calle como si no hubiera un mañana, ¿no? Como si hubiera que recuperar ya de un tirón de aquí a agosto todos estos 2 años y medio perdidos, ¿no? Entonces, claro, esto, en el fondo, ¿de quién es responsabilidad? Pues es de todos. Por un lado, yo creo que las autoridades sanitarias han sido extremadamente rápidas en esta relajación de medidas y, por otro lado, los ciudadanos estamos siendo extremadamente rápidos en decir, bueno, pues esto ya se ha acabado y no hay ningún problema. Entonces, hay que hablar de muertes, porque sigue habiendo muertes.
Yo creo que además ha cambiado muchísimo el panorama en 2020 actualidad, la inmunidad. Y estaba hablándolo antes de que te conectaras tú, que estamos en un momento en el que ya se debería haber hecho, estaba haciendo una medicina personalizada y seguimos haciendo una medicina de guerra en el que a todo el mundo le damos lo mismo, tenga inmunidad, no tenga inmunidad, tenga una inmunodeficiencia por una patología autoinmune, como es el caso de hoy, o no la tenga, ¿no? Entonces, y que incluso dentro de las personas que pueden tener una patología autoinmune, si en algún momento alguna se ha vacunado o ha tenido la enfermedad, en un momento que ha desarrollado defensas, está en una situación de privilegio frente a otra persona que igual le ha pillado la vacuna en un ciclo que estaba inmunosuprimido y no ha respondido bien. Entonces, tenemos herramientas para discriminar todo esto, pero no se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco quiero ser pesimista hoy, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que hay que mirar con un cierto optimismo y esperanza, ¿no? Pero dentro de una precaución. Dentro de una precaución. Estoy 100% de acuerdo contigo, Alfredo, ¿no? Yo creo que el gran problema fue el paso de marzo a abril, tirarnos en plancha a una situación que probablemente hubiera necesitado un proceso mucho más lento, ¿no? Está claro, ¿no? Y es evidente que la gente no pare ni un momento en que si está contagiado tiene que hacer unos días de estar protegido y no salir a la calle. Creo que es algo bastante de sentido común. No es necesario saber mucho más que tener sentido común. Y dos, yo creo que tampoco fue una buena medida el dejar de tener datos. Yo creo que el tener información sobre los mayores y los menores de 60, un poco tener toda la información, creo que nos hubiera ido bien. ¿Para qué? Para al menos saber en qué situación estamos, ¿no? Es verdad que aún así no tendríamos los datos correctos, porque en estos momentos mucha gente se hace test en las farmacias, por tanto esos test no se declaran, solo se declaran en caso de que necesitas ir al centro de salud o necesitar una baja o estar ingresado en un hospital, pero en general eso no se declara, ¿no? Está claro que eso debería haber sido diferente, es evidente, ¿no? Probablemente el proceso de quitar mascarillas en interiores fue muy rápido justo después de Semana Santa, probablemente un poquito demasiado rápido, ¿no? Y de hecho no dio tiempo ni a ver el efecto de la Semana Santa en sí, porque ahí esperábamos con las reuniones que hubiera un efecto y no dio tiempo porque se sumó enseguida la eliminación de las mascarillas. Entonces yo creo que eso es un poco lo que ha pasado, que estamos en una vorágine en la que encima, en ese panorama en el que, al menos en España, se han relajado las cosas, nos han venido a visitar las subvariantes de Omicron, que son tan infecciosas, y además Omicron ha roto un poco el paradigma de la pandemia, ¿no? Porque hasta Omicron las posibilidades de reinfectarse eran prácticamente ridículas, eran inexistentes, había unos poquitos miles de casos entre millones de contagios. Pero claro, llega Omicron y rompe este panorama porque es suficientemente distinta la proteína S suya frente a la vacuna y frente a las proteínas S de las variantes que nos han infectado hasta ese momento, y es lo suficientemente distinta para que la inmunidad humoral escape un poco. Que no escapa totalmente, pero escapa un poco, y eso ya hace pues, que nos reinfectemos. Pero es que ahora las subvariantes que tenemos en circulación, la inmunidad que nos generó Omicron está escapando estas subvariantes. Entonces, aquí, y yo espero que nos estén oyendo algunos, aquí hay mucha gente que dice, claro, que las vacunas no funcionan. Esto es la demostración máxima de que las vacunas no funcionan porque, claro, estamos reinfectándonos. Ya me gustaría a mí que esta primera infección que yo la he pasado en enero, la reinfección con Omicron, y fueron apenas 3 días con un poquito de moqueo, un poquito de dolor de garganta y no tuve ni fiebre, un poco de malestar. Ya me gustaría a mí que la infección original de marzo del 2020 hubiera sido así para todo el mundo. O sea, es gracias a las vacunas estamos pasando esta infección como si fuera un catarrito. Y hay gente, y esa es la desgracia, hay gente a la que se le complica y por eso no podemos bajar la guardia porque tienen o bien una edad muy avanzada o bien sus defensas están alteradas porque están en algún tipo de tratamiento, por un tumor, por un trasplante, por una patología autoinmune. Están inmunosuprimidos y entonces sus defensas no responden al nivel que están respondiendo las mías. Pero gracias a las vacunas estamos respondiendo como si de un catarro normal se tratara, porque la verdad es que yo no he tenido un síntoma peor ni nada por el estilo. Es así, la situación es así. De todas formas, el gran problema es que es el poder de reinfección tan alto, ¿no? Porque ahora básicamente puedes volver a reinfectarte al cabo de 28 días, ¿no? Vuelves alrededor de
con... Sí, pero yo creo que eso solo pasa cuando la variante sea lo suficientemente distinta, Joan Carles. No creo que haya vale, más vale. reinfecciones. Entonces, gente que tuvo alfa, beta, gamma, delta, se ha infectado, se ha reinfectado con Omicron, y esto ha pasado en muchos en enero, Claro. febrero, y algunos de esos se han reinfectado ahora con Omicron BA4 y Omicron BA5, BA5. que son un poquito diferentes. En cuanto a la Centauro, porque seguro que habrá gente asustadísima con esto, yo es una variante que tampoco creo que nos deba preocupar en exceso, porque es un poquito más infecciosa que las BA4 y BA5, pero bien es verdad que en India, que es donde se ha descrito por primera vez, no hay BA4 y BA5. Entonces, es muy parecida a ellas y se ha hecho dominante en un sitio donde no están las nuestras. Por lo tanto, es posible que de llegar a nuestro entorno, es posible, no, aquí no hay certeza absoluta, BA4 y BA5 sigan siendo las predominantes, que ya las tenemos insertadas, ¿no? Y son las mayoritarias. Pero sí que yo creo que no va a producirse una reinfección por Centauro, personas que han pasado BA4 o BA5, por la secuencia, parece. Por supuesto, es todo teórico, esto Claro, claro. no es evidencia clínica directa, pero teóricamente no debería suceder. Quería preguntarle, doctores, porque resumiendo un poco muchas dudas que nos han llegado a través de las redes y de las asociaciones, el efecto inmunidad que produce la vacuna o que produce el pasar el COVID, ¿es lo mismo en vacuna que en enfermedad? Eso por un lado. Y por otro, ¿qué tiempo dura la inmunidad si te vacunas y qué tiempo dura la inmunidad si tienes el COVID? A ver, la inmunidad que se genera no es la misma No es la exactamente, misma. por varios motivos, y además eso, si yo tengo colgado justamente del sábado pasado, en la sexta noche hablaba de esto, y este sábado no lo he colgado todavía. Hablo de lo que llamamos la inmunidad híbrida, que es justo la combinación de las personas que han tenido las dos situaciones, tener la infección y vacunarse. La vacunación genera una inmunidad muy potente en sangre, y además un predominio fundamentalmente de anticuerpos. También hay células de memoria en circulación, y también hay algo de protección en vías de entrada, pero fundamentalmente son anticuerpos en sangre. Y esto es lo que se ha visto, que pasados, transcurridos 6, 8 meses, depende de la persona, 6, 8, 10 meses, decae. Pero es una cosa que es natural. El que los anticuerpos bajen en sangre no significa que dejes de estar protegido. Lo que pasa es que si los tienes altos, pues sabes que tu nivel de protección es mayor. Entonces, esto es un poco lo que nos ha metido en la carrera de dosis y dosis y dosis para aumentar los niveles de anticuerpos en sangre. En cambio, si te infectas, se produce inmunidad también en sangre, por supuesto que sí, pero hay una reacción más de la vía de entrada. Hay anticuerpos que protegen la vía de entrada y que bloquean el virus si volvemos a infectarnos. Y también se producen más células, se produce una reacción más de células, aunque también se produzcan anticuerpos. O sea, no es exactamente igual. La infección natural es muy resistente a las variantes, porque como se produce contra todo el virus, si el virus cambia una proteína, no nos pasa tanto porque tenemos otras proteínas que no han cambiado frente a las que tenemos inmunidad. En cambio, la vacuna, si el virus cambia, es más susceptible de perder fuerza. En cambio, es mucho más intensa en anticuerpos la vacunación. Entonces, son muy complementarias, de modo que se ha acuñado el término justamente de inmunidad híbrida cuando alguien o bien primero se infecta y luego se vacuna, o al revés. Primero se vacuna y luego se infecta, porque se suman las dos cosas. La inmunidad natural te da una protección, digamos, mayor frente a variantes del virus y más de larga duración, y la inmunidad de la vacuna te da una protección más intensa y además, sobre todo, de sangre. Entonces, bueno, no es exactamente lo mismo, y por supuesto no estoy invitando a que nadie haga fiestas de coronavirus para infectarse, que también me han criticado por decir esto, de que la inmunidad híbrida es la mejor inmunidad. Esto es una cosa que es así, está publicada, está demostrada, no me estoy yo inventando. Está clarísimo que esto es así, ¿no? Hay evidencia No científica. me estoy inventando nada, pero tampoco estoy invitando a que nadie que se haya vacunado vaya corriendo a infectarse para potenciar su inmunidad. Si le pasa, se va a potenciar, pero me parece que es un riesgo innecesario el buscar esto, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación, y hablando ya de las patologías en concreto de vuestra asociación, de nuevo, yo volvería a que ojalá tuviéramos en funcionamiento una medicina personalizada, porque cada uno de los pacientes han pasado un proceso, han tenido una combinación de vacunas
grave y acabando en la UCI. O sea que cuando hablamos de esto son porcentajes, no son todo nada, ¿no? Pero la inmensa mayoría de la población con la vacuna original va a estar protegido de ir al hospital y de tener una enfermedad grave. Pero no va a estar protegido de tener una enfermedad leve o moderada. Entonces, poner una nueva dosis que te va a implementar esto y que no te va a proteger de una infección leve o moderada, ¿tiene sentido en este momento? ¿O es mejor esperar 2 meses que tengamos nuevas formulaciones que son dirigidas ya específicamente frente a Omicron? Por tanto, Pfizer como Moderna además tienen varias plataformas. Pfizer ha optado por 2, una en la que solo pone la de Omicron y otra en la que está combinando la original y Omicron. Y Moderna ha ido a esta segunda opción, la de combinar la vacuna original con Omicron. Y están haciendo ensayos clínicos ya en fase 2-3 de esto, con lo cual vamos a tener resultados y seguro que lo someten a las agencias de medicamento probablemente en septiembre. Es decir, que en octubre, noviembre, a unas malas tendremos estas vacunas probablemente si todo funciona bien. Porque convivir con el COVID, vamos a seguir conviviendo con el COVID porque no hay una vacunación mundial. Hay que convivir con el COVID porque no hemos hecho una estrategia de COVID cero. Pero esto lo han hecho otros países, no les ha salido bien tampoco. Y estaban preguntando aquí varias personas antes cuando estábamos hablando, aprovechando, no tenemos ninguna vacuna esterilizante y la famosa vacuna de Juanes, que es el diseño, digamos, perfecto para conseguir una vacuna esterilizante, todavía le queda recorrido. O sea, en este momento están empezando digamos, el tercer animal. Han hecho ya las pruebas en 2 animales, 2 tipos roedores, ratas, ratones, en los que ha funcionado perfecta. Y antes de pasar a humanos tienen que hacer la prueba en algún tipo de monos. Entonces están ahora buscando, creo que finalmente será en un país, han testado varios países, buscando un país donde probarla en macacos. Cuando pase esta prueba de macacos, si la pasa, entonces ahora estará en condiciones de pedirle a la Agencia Española del Medicamento que se pruebe en humanos. Es decir, que en el mejor de los escenarios estamos hablando de que se pruebe en humanos a finales de este año, inicios del año que viene. Y si pasa al ensayo fase 1, fase 2, fase 3 en humanos, estaríamos hablando de que es una vacuna que igual se podría empezar a utilizar en población en la segunda parte del año 2023. Es decir, que le queda camino. Mucho tiempo. Le queda camino y es una vacuna muy compleja, pero es un diseño perfecto. Insisto, si esto sale, puede ser que no sea la primera, desde luego no lo ha sido, llegará tarde para eso, pero igual puede ser la última vacuna necesaria. Y ojalá. Pero bueno, no esteriliza y por lo tanto las vacunas, como ya sabemos desde el inicio, no te quitan de tener infecciones, aunque sean asintomáticas. Y volviendo un poco a lo que son enfermedades autoinmunes, como es el caso del lupus, de esta federación, nos preguntan desde Cádiz que se han puesto la 4ª dosis no sé si a finales de abril, primeros de mayo, que para septiembre, octubre le han dicho que tendría que ponerse una 5ª dosis porque está con tratamiento inmunosupresor o tratamiento biológico o cortisona por encima de los 10 miligramos diarios, que son lo que consideran como factor de riesgo para poner más dosis de vacuna. Entonces nos pregunta, ¿la 5ª dosis se la pone en septiembre o octubre? Complicado cuando se personaliza, pero bueno. Es que eso va a una velocidad tremenda, porque es que justamente la 4ª dosis se ha indicado muy recientemente. Si se la han puesto en abril, se la han puesto muy pronto. Muy pronto. Sin duda. Sí, antes del 3 de mayo. Pues la realidad es que es verdad que empezaron con alguna gente a probar 4ª dosis, Alfredo, y por tanto hay gente que le habrán puesto 4ª dosis. Un poco el problema va ligado a lo que tú decías al inicio. El problema es a todo el mundo por igual, sin valorar situación, sin analizar qué grado de inmunidad tiene y, por tanto, ir a poner vacunas, ¿no? Es evidente, tenemos en estos momentos una vacunación de 3ª dosis de alrededor del 54% de la población, es decir, que hay un porcentaje alto que no se ha vacunado. De tercera, me estoy hablando de tercera. 4ª dosis. Yo, por ejemplo, no me he vacunado de tercera, porque yo me puse las 2 dosis en el momento que me tocó por edad y en julio del 2021 me infecté probablemente de Delta, se intentó secuenciar y no se consiguió porque la cantidad que hubo de DNA no fue suficiente, pero muy probablemente por el perfil que había en mi entorno pudo ser Delta. Y ahora en enero he vuelto a pasarlo y previsiblemente Omicron. Entonces, tengo 4 dosis, 2 naturales y 2 vacunales. Tú tienes una inmunidad híbrida seguramente brutal, fantástica. Pero que es que en mi situación hay mucha gente.
En mi Sin situación duda, sin duda. hay Esa mucha es la gente. clave. Esa es la clave que por qué vacunar sin saber, ¿no? Sin saber qué situación estás. Y lo lógico es un poco lo que tú decías antes de hacer una inmunidad de guerra versus una inmunidad personalizada, ¿no? Intentar conocer la situación de cada uno y valorar en qué situación vale la pena vacunar o no vacunar, ¿no? Y está claro que también hay otra cuestión y es lo que va a pasar con las vacunas. Tú antes comentabas lo que está haciendo Pfizer y Moderna en cuanto a las nuevas vacunas y eso es un elemento que esperar a octubre, que probablemente van a estar ya preparadas, pues nos puede ayudar a tener una mejor vacuna que las que tenemos en estos momentos, ¿no? Por tanto, la clave es, una, personalizar, yo creo que es un elemento clave. Yo, Dos, analizar situaciones individuales, porque la clave es que es diferente. En tu caso, tú lo has explicado muy bien, dos vacunas, dos infecciones. Está claro que tu grado de inmunidad es muy alto, que además combina la natural y la adquirida y que, por tanto, tienes una inmunidad alta frente al virus. Por tanto, no tendría sentido ponerte una tercera dosis sin ninguna duda, ¿no? En ese sentido.
Y nada, seguiremos con el COVID adelante. Esto puede acabar como una vacuna de gripe año tras año. De poder puede, eso lo dirá el tiempo, ¿no? Probablemente, ¿no? Lo que hay que hacer yo creo que hay que valorar qué va a pasar en el otoño, hay que ver un poco cómo va variando el virus, que es una cuestión muy importante, ¿no? Si hay alguna variante que sea más dura o más difícil o más complicada, pero en principio lo que estamos encontrando son variantes o sublinajes más contagiosos, pero que tampoco están generando una mayor gravedad sobre número de casos ingresados en los hospitales o número de personas en UCI, ¿no? Lo lógico es que eso se mantenga, ¿no? ¿Cuánto se va a mantener? No lo sabemos. Seguramente eso va a durar un tiempo y mientras tanto habrá que buscar las mejores vacunas que nos permitan afrontar esa situación, ¿no? Lo ideal, tal como hemos dicho antes, lo ideal es con un análisis individual para poder valorar que en función de tu situación inmunitaria puedes vacunarte o debas vacunarte o no. Pero eso es lo que tenemos que hacer y al mismo tiempo que pasa eso hay que intentar adecuar las vacunas para poder tener esa vacuna esterilizante que nos permita no contagiarnos y que sea a través intranasal, como se planteaba por parte de la vacuna española, como un elemento que nos permita avanzar en ese sentido. Mientras tanto, estar pendiente, valorar la situación y también responsabilidad individual y protección individual. Quiero decir que cada uno de nosotros, en función de nuestra situación personal, individual, cómo estemos, qué estamos tomando y qué estamos haciendo, pues valorar cuáles son las medidas que creemos que hay que tener en cuenta. Si estamos en una situación con mucha gente, si estamos en un interior muy cargado, ¿no? Y quiero recordar que parece mentira que a pesar de llevemos más de 2 años y medio o casi 2 años y medio de pandemia, no se haya puesto más claramente situaciones de que los medidores de CO2 en los interiores sea un elemento que podría ayudar a cualquier persona a saber cómo está esa situación y a tomar medidas individualmente sin tener que recurrir a ninguna obligatoriedad de llevar mascarilla, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que responsabilidad individual, lo ideal es que hubiera algunas medidas globales que nos permitieran tomar mejor las decisiones y en ese sentido, si hubiera medidores de CO2 sería mucho mejor y mientras tanto esperar a un análisis individual que permita poner en ese sentido la mejor o la vacuna más adecuada para cada una de nosotros. Sí. Tengo aquí una pregunta del doctor Gerard Espinosa del Hospital Clínic de Autoinmunes, que dice, para el doctor Corel, ¿en el estudio serológico interesa la cantidad de anticuerpos o solo la presencia de ellos? ¿Se debería añadir la inmunidad celular? Por supuesto, en el caso de enfermos autoinmunes podríamos complementarlo con la inmunidad celular. Lo que pasa es que las pruebas de inmunidad celular, que son mucho más robustas y duraderas que los anticuerpos, no están accesibles en todos los hospitales. Probablemente en el Clínic de Barcelona sí lo puede hacer porque me consta que en el laboratorio de inmunología del Clínic de Barcelona lo hacen. Está en este momento mucho más disponible en laboratorios privados que en laboratorios públicos donde se hace en grandes hospitales o en centros de investigación. Es mucho más relevante la inmunidad celular porque las células no sufren tanto frente al cambio de virus. Es decir, si de pronto yo tuve Delta y ahora tengo Omicron, mis células frente a Delta se pueden acoplar y adaptarse un poco a Omicron, mientras que los anticuerpos que tuve para Delta igual no valen para Omicron. Entonces, la inmunidad celular es muy buena. No hay una medida rápida, no hay una medida sencilla, es compleja, insisto, no lo hace todo el mundo. Y los anticuerpos no solo vale decir si sí o si no, sino que interesa saber la cantidad de anticuerpos que tenemos, como he dicho antes, los dosis. Y una cosa con lo que respecta a lo que comentaba Joan Carles, yo animaría a todo el mundo a que incorpore como una costumbre en su día a día meter la mascarilla en el bolso, meter la mascarilla en el pantalón, meter la mascarilla en la chaqueta. El hecho de que no sea obligatorio usarla en determinadas situaciones no nos obliga a no usarla. Y sobre todo personas que estáis en riesgo,
porque estáis inmunosuprimidos o que convivís con personas de riesgo, bueno, pues yo intentaría evitar los tumultos. Pero quiero ir a un concierto, pues porque llevo 2 años sin ir y quiero ir a pesar de todo esto, pues me la pongo en el concierto. Yo sé que es difícil esto que estoy diciendo, pero eso, el hecho de que no sea obligatoria no significa que sea obligatorio no usarla. Tenemos, yo creo que ya mucha formación, sabemos en qué circunstancias la deberíamos usar y ojalá hubiera habido una regulación, como ha dicho Joan Carles, de los niveles del aire y que yo al entrar en un pub, en una tienda, supiera el CO2 que hay y por lo tanto en función de eso decido me voy o me quedo. No lo hay, con lo cual no lo podemos saber, pero sí que podemos apelar a hacer un acto un poco responsable del uso de la mascarilla. Y añadiría una cosa, si me permites, y es con respecto, antes había un comentario con respecto al transporte público, ¿no? En estos momentos es evidente que en el transporte público el planteamiento es llevar mascarilla y yo creo que fijémonos en situaciones que, si estamos en un transporte público, por ejemplo, un autobús, que estamos mucho tiempo, un metro con mucha gente en horarios determinados, el llevar mascarilla es un elemento de protección sin duda alguna, ¿no? Por tanto, no debemos quitarnos un elemento que nos ayuda a protegernos ante el virus y más en función de nuestra situación individual y personal, ¿no? Pero yo creo que en un momento en el cual aún hay mucho virus circulante, hay mucho contagio y mucha infección, yo creo que en un sitio cerrado como un autobús, un metro, un tren, es necesario utilizar la mascarilla para protegernos. Y vuelvo a decir, la mascarilla es un elemento de protección individual que hay que intentar seguir teniéndolo e incluso incorporarlo, como decía muy bien Alfredo, en llevárnoslo en el bolso, en el bolsillo, en la maleta, en cualquier situación para poder ayudarnos en función de lo que veamos, ponérnosla. Es un elemento de seguridad que nos protege y que, por tanto, vuelvo a decir, apelo a la responsabilidad individual en ese sentido, ¿no? ¿Hay evidencia o en estudio personas inmunes frente al COVID de modo natural? Sí, y claro que está estudiado. Por un lado, hay genes involucrados en que unas personas lo padezcan y otras no lo padezcan. Y de hecho hay un gradiente de estos genes en el norte de Europa, de modo que por encima de Inglaterra y Escocia es mucho más frecuente que en nuestras latitudes, ¿no? Eso por un lado, o sea que hay una predisposición genética, pero luego además hay un sistema inmunitario de base. Yo tengo una genética de mi sistema inmunitario, pero puedo tener unos hábitos que lo mantienen muy cargadito o que lo tienen cao. Y estos hábitos son el sueño, es la nutrición, es el ejercicio físico, es el nivel de estrés, es mi histórico de infecciones y de vacunaciones. Entonces yo puedo tener un sistema inmunitario más o menos fuerte y por lo tanto resistir más. Pero más aún todavía, esto está publicado, hay personas que han tenido catarros por coronavirus, pues un coronavirus que no es el SARS-CoV-2 ni es el SARS-1, pero es un primo hermano, es de la misma familia, son coronavirus y tienen lo que se llama inmunidad cruzada. Entonces la inmunidad que generaron frente a ese catarro les ha dejado protegidos y no han desarrollado la enfermedad por coronavirus. Y esto que al inicio era una hipótesis que se manejó porque había muchos asintomáticos desde el inicio, ahora ya se ha demostrado que estas personas tienen en su sangre células de memoria frente al coronavirus catarral que le valen frente al coronavirus del SARS-CoV-2. Así que existen muchos motivos por los que puede suceder esto. ¿Ha habido algún comentario alrededor de lo que había dicho de los interiores? Lo ideal que en un gimnasio sería lo mismo que entrar en una tienda, como ha dicho Alfredo. Es decir, lo ideal, lo lógico sería que en un gimnasio hubiera un medidor de CO2 que te permitirá saber en qué situación estás cuando entras en el gimnasio o en una sala del gimnasio. Eso es lo ideal, ¿no? Más en un gimnasio pasa como en los coros y como pasa en los exteriores, porque cuidado, estamos hablando de interiores, pero si yo voy a una manifestación política, a una concentración religiosa, a una concentración musical, a un evento deportivo, ahí hay mucha gente quieta en el mismo sitio, cantando, gritando, eso exhala aire. Y por mucho que luego el aire se barre de modo natural, hay aerosoles en ese momento y hay contagios descritos en exterior. Entonces, estaba diciendo ahora justamente Joan Carles, el gimnasio estamos